Bienvenido de nuevo a una segunda edición de Masilla Rants de Revenge. No, ¿cómo es? El Rant contraataca. The Rant Strikes Back. The Rant Strikes Back. Exacto. Eso mismo. Hey, loco, que español suena más ápero. Vuelvo y repito. Pero nada. Comienzo de nuevo, as my name implies, con el Rant del día. Porque además hoy, espero que lo esté grabando así, pero por fin está de primero. Ah, está bien. Oye lo que hay. Diablo, loco. Este es difícil. Tengo que tranquilizarme un poco porque si no voy a empezar a traer vaina. Tengo miedo. Ya, y tú que estás cerca mío. Por si acaso, señor FBI, yo no apoyo cualquier cosa abiertamente. Necesito las opiniones expresadas en este programa solo son de cada uno de los participantes que las están expresando, no del programa ni del colectivo. Pero por si acaso necesitan escucharlo para renovaciones de visa. Maga 2020. Oye lo que hay. Este es un tema que ya hemos hablado. Yo he hablado con Esteban, he hablado con Martín. Es un tema que está sobre la palestra. Y debido a eso, por eso le pusimos el Rant contraataca. Porque definitivamente este es un tema que, óyeme, está gatado. Pero yo lo tengo aquí adentro, así, porque es un pique interno que llevo con esa vaina. La hipocresía de tanto la derecha como la izquierda. ¿Por qué? Porque al final del día, miren qué es lo que sucede. Tú tienes ahora a un grupo de derechistas que el afán de ellos es, mira, estos malditos snowflakes, estos tigres que siempre viven quejándose, que ahora quitaron a Ángel Maima, que quitaron a un Colbén, que la vaina, que a dónde vamos a llegar, que el conglomerado LGTB, que la vaina, que lo otro. Señores, de por Dios, ahora se quieren hacer lo loco. O sea, ahora la derecha le sale del forro del cojón izquierdo, por así decir. Bueno, del cojón izquierdo no, sería del cojón derecho, porque es de la derecha, ¿no? ¿Verdad? Ahora a la derecha. Pero bien. Depende, ¿y si son zurdos? Ok, me jodiste. Por favor, un derechista. Ok. Anyway, el punto es, ahora tenemos a un grupo de tigres, ¿no? ¿Verdad? Quejándose de la vaina, de las atrocidades que hace la izquierda, que no voy a quitarle digamos, no es atrás, o hasta más. En los últimos 100 años, la derecha le ha dado funda, ¿no? A la izquierda sin ton ni son. O nos olvidamos de los años 50 y del Red Scare. O nos olvidamos de que cualquier persona que tenía inclinación de izquierda lo tenían puesto en una... Dale. O nos olvidamos a todo lo que ha pasado debajo del Río Grande. También, de paso, por ejemplo, o sea, nos olvidamos lo que hizo la CIA con el asunto de Allende en Chile, lo que hizo la CIA básicamente con los contras, lo que hizo la CIA con República Dominicana. O sea, señores, entonces se hacen lo loco y vienen y dicen ahora, no, porque eso pasó hace años. Que señores, en términos históricos, 100 años no es nada. En términos históricos, 100 años los otros días. Que pasaron 100 años, yo no entiendo qué vaina es. Claro, como tu generación, ¿no? Tú quieres estar libre de culpa y toda la vaina, pero el problema es que es una vaina generacional. Si a mi papá hace 30, 50, 60 años atrás lo oprimían por ser de izquierda, ¿cómo tú crees que yo voy a tener en mi mente esa vaina? A mí mi papá me va a enseñar que los derechistas son una partida hijo de la gran puta porque lo oprimieron a él durante cuántos años. Entonces yo voy a venir con voy a arrastrar, ¿no? Esa posición. Entonces, si tú no quieres pagar por una vaina, pues no o sea, si tú siembras, loco, pera, prepárate a recoger pera. No te van a dar tomate. Coño, no joda a nadie. ¿Te entiendes? Entonces, a mí lo que me encojona es, del otro lado, es que, entonces,
del lado de la izquierda, porque ya le he dado suficiente a la derecha. Bueno, me falta todavía, pero realmente vamos a cambiar para que después no digan que no hay diplomacia. Del lado de la izquierda, tú tienes un grupo de tigres que no quieren agarrar y entender que, coño, papá, si tú vas a plantear ciertas ideas y tú quieres que esas ideas progresen, sean aceptadas por la sociedad, sean asimiladas por una sociedad más progresista, más moderna, más preocupada en los derechos humanos y otro van de lo otro y esto. Pues busca ideas que, o sea, ve poco a poco integrándote a la sociedad. No quiere de repente, de un día para otro, nos vamos a despertar y esto hay que aceptármelo porque a mí me sale del forro del cojón izquierdo. Y ahí sí es No, de la loco, izquierda. no. Y ese sí es del izquierdo, sí, exacto. No, loco, no. O sea, yo entiendo que sí hay cosas que ya debemos determinar porque ya está bueno. Por ejemplo, el racismo es una de ellas. Ya está bueno. Estamos altos. O sea, ¿cómo es posible que todavía, cuántos años fue que duró la esclavitud loco en los Estados Unidos? ¿500 años? No, No, 200, 200, 300. 300. 400, una vaina así. 300. Vamos a decir Vamos a 300 para poner un número en medio. Vamos a decir 300. ¿Cómo es posible? 300, sí, Está 300. bien. El slave trade, porque el slave trade viene desde antes de la independencia. La independencia fue en el 1776 y la guerra de secesión fue en los 1800, ¿no, verdad? Sí, incluso recuerda. Perdón, que me estoy muteando porque estoy al lado ya de Eli hoy, para no hacer eco. Claro. Incluso recuerda que la esclavitud en Estados Unidos comienza porque originalmente en Virginia lo que había era un concepto de indentured servitude. Eran sirvientes a los primeros jefes de plantaciones que no aguantaban ese forro de estar trabajando algodón o tabaco. Entonces, igual que aquí, que se toma la decisión de, bueno, vamos a matar a los prietos porque eso no cuenta. Mm. Entonces, esa vaina, yo vuelvo y repito, señor, 200, una vaina que pasó hace tanto tiempo ya y que a la verdad todavía hoy en día tú tienes secuelas, porque no nos olvidemos que esta vaina, los Jim Crow Law y la segregación fue en el 63 o en el 62 que termina de abolirse. Oficialmente, el último estado que peleó por cosas de integración fue Alabama en el 67. Que fue cuando hacen La vaina de que tú no podías casarte. Que fue cuando se abole que tú no podías casarte por temas raciales y que tú no podías ocupar posiciones si tú se podía rastrear hasta un octavo de tu linaje a alguien de raza negra. De un 16 allá sí se podía, pero un octavo no. Está ridículo ese. Entonces, el racismo es una mierda que debemos de acabarla ya. Ya. O sea, se acabó. Ya. Porque el racismo, como concepto, es una de las estupideces más grandes que hay. Todos somos seres humanos. Todos tenemos el mismo genoma. De hecho, si nos llevamos de la teoría evolutiva de Charles Darwin, ¿no? Y de lo que dice la ciencia hasta ahora, todos venimos de la África. O sea, Mother África, ¿cuál es el maldito problema? Coño. Es uno de los continentes más abusados, más vilipendiado, más coño. Oye, le han hecho de todo a Mother África. Eso es como que el hijo, nosotros somos la humanidad, somos el hijo mal agradecido. Eso es lo que son. ¿Sabes? Como que yo relajo con ese tema. El beta test. El beta test. Y Finlandia es el final release. Entonces, esas son de la vaina que yo digo, ¿cómo es posible que todavía hoy en día, después de tantos años, ¿dale? Ah. Está bien, sorry. ¿Cómo es posible que que tantos años después de esto, todavía hoy en día yo tenga que estar diciéndole a un tipo, loco, ¿cuál es tu maldito show con que fulano es negro o que tú eres blanco? De hecho, inclusive, está demostrado que mientras más mestizo tú eres, es mucho mejor. Y no hablemos, ¿no, verdad? Por ejemplo, de casos espectaculares como yo, que soy ¿cómo se llama? La Una singularidad quimera genética. humana. ¿Eh? Una quimera humana. Exactamente. Eduardo. Oye, entonces, esas son de las vainas que yo de verdad todavía no entiendo. O sea, el racismo es una mierda de moda. Otra vaina, el fucking profiling. Yo no tengo, o sea, es cierto que yo como anarquista entiendo, ¿no? Que el gobierno y las estructuras gubernamentales son tiránicas y que en el fondo, ¿no? Debemos de salir de ellas. Pero yo también, porque fíjate cómo es lo que te digo, o sea, una posición racional. Yo no puedo llegar al anarquismo puro de repente, de un día para otro, y pedirle a todos ustedes
suelten esta vaina, vamos a tumbar el gobierno, eso es imposible. Es una posición utópica. Se va llegando poco a poco. Y es posible que lleguemos como es posible que no lleguemos. ¿Tú entiendes? Pero mi posición es la siguiente. Si tu directriz principal es, y voy a decirlo en inglés porque el gran problema de toda esta vaina viene por todo lo que ha pasado en los medios de lo que nosotros le llamamos, ¿no?, la brutalidad, violencia policial, no la police brutality, no la Brutalidad policial, policial. Sí. Anyway, police brutality. Brutalidad y brutalidad. Sí, es brutalidad. Sí. En más de un sentido. Exacto. En más de un sentido, exactamente. Entonces, mira lo que pasa. Si tu lema es protect and serve, proteger y servir, ¿cómo es que cuando tú ves a alguien, inmediatamente tú asumes un sinnúmero de cosas? Yo entiendo que tú estás entrenado para proteger tu vida, proteger la vida de supuestamente los demás, pero entonces la directriz, como todo buen ser humano, se olvida de proteger al otro, ¿no? Y es, me protejo yo y me sirvo yo. Pero se supone que si tú eres un agente del orden público, tú tienes que protegerte a ti, ¿no? Y proteger también al otro. No, ya yo no estoy en el RAN realmente. Ya yo estoy básicamente en una etapa mucho más vaina. Y a todo esto, tenemos que tener cuidado porque, por ejemplo, en Zoom, los meetings nada más duran 40 minutos. Eso es una de las vainas que tenemos que tener pendiente. Pero anyway. Porque igual podemos lanzar otro meeting. Exacto. Y después lo juntamos los dos, Ivana, por edición. Así. Anyway, pero anyway, queriendo terminar el rant para no tener que pasarme, porque creo que me he pasado y es porque realmente esta vaina me tiene alto. ¿Cómo es posible? Pues yo quiero que ustedes me den su opinión. ¿Cómo es posible que todavía no podamos vivir en comunidad? Que yo tenga que salir a la calle y que cuando yo dé una idea, de una vez tú me tilde de comunista o de maldito izquierdista o snowflake o que se qué diablo. O cuando yo doy una idea, o cuando Moquete da una idea, agarren y lo tilden de fachita y de van entre los otros. No, señores. O sea, no estoy hablando de ti, obviamente, porque tú eres igual que yo. Somos de izquierda los dos en ese caso. Y realmente no quería tampoco... ¿Fascista? Fascista, lo mismo. Es fascista, compadre. Tú sabes que a él se le sube el italiano. Cristina fascista. Está bien, amén. El punto es... Francisco sí, Franco. como ñol y nol. Como ñol y ñol. ¿Cómo es? ¿Cómo se dice? Nol. Es nol que se dice. Ñoqui, bueno, whatever. Eso me da una idea para un NPC. Eso me da una idea para un NPC nol que sea chef. Ok. Se llama Noki. Se llama ñoqui, perdón. Bueno, whatever. El punto es Anyways. que... Sí, exacto. Por favor, dígame si es que yo estoy tan mal. Si es que lo que yo estoy hablando, loco, es una idea utópica o una vaina loca, o es que literalmente vamos a seguir así ad infinitum, ¿no? Simple y llanamente, todo el mundo yo entiendo que todo el mundo tira para su lado y que el concepto, ¿no?, ¿verdad?, tribal está muy arraigado en nuestra sociedad y cada quien se va para su lado, los blanquitos con los blanquitos, los morenos con los morenos, los socialistas con los socialistas, los capitalistas con los capitalistas, los tiranos con los oprimidos, los tiranos con los tiranos, los oprimidos con los oprimidos. Pero no está mal, porque para ser tirano hay que oprimir a alguien. Es cierto, sí. Pero dígame si es que yo estoy hablando mierda o que lo que es, porque coño, estoy harto. Bueno, mano, ¿qué te digo, viejo? Yo, como veo la cosa, estamos viviendo una época donde la alineación política se está volviendo casi un culto religioso. O sea, en la época de nuestros padres, tú podías identificarte como izquierda o derecha, obviamente eran circunstancias muy diferentes a las de ahora, mucho más peligrosas también. Pero siempre se encontraba un punto medio cuando se buscaba una resolución final. O sea, vamos a ceder, el gobierno cedió, el gobierno de derecha cedió con una cosa de compromisos sociales o con cooperativas. 30.000 formas se buscaron en el mundo. O al final la izquierda cede ante presiones de la derecha de evitar la nacionalización de empresas multinacionales o de recursos del Estado. O sea, yo entiendo que al final se buscó un compromiso. Cada Estado encontró un híbrido entre los dos sistemas que le funcionó. No perfectamente, claro, pero se trabajó.
Ahora estamos en una época que es todo lo contrario. Es el rechazo completo a tu ideología. O sea, ya no es, ya él tiende a ser un izquierdita. Ahora es el izquierdita que tiende a ser ya él. Y así mismo es con el tema conservador. O sea, ya estamos llegando a un punto de que está llegando a lo ridículo el argumento, porque nadie quiere encontrarse en un punto medio. Nadie quiere negociar. It's my way or the highway con todo. Y la gente se está fanatizando dentro de tendencia política que pueden cambiar en 10 años. O sea, el tipo más derechista del mundo, dentro de 10 años puede identificarse con la izquierda o viceversa. Pero no, ahora hay, oye, ¿cómo te lo explico de una mejor forma? En Estados Unidos hay libros para niños para explicarte por qué tú tienes que ser de derecho o de izquierda. Libro para niños, oye, qué locura. O sea, yo vi la foto del libro y el que publicaron de tendencia liberales ponía que era un elefante, obviamente el Partido Republicano, que pisoteaba los jardines de las casas. Y que lo que él decía es, mami quiere a la gente porque mami es demócrata, no como el elefante que destruye toda la casa. Y del otro lado, un libro para niños, de un elefante llegando a una casa, hablando con niños, y del otro lado el burro comiéndose la grama. Y la discusión era esa de que, mira, él viene a comerse tu grama, o viene a destruir tu jardín si yo no estoy aquí para enseñarle a él cómo hacer la cosa. Entonces, estamos llegando a este punto de que tenemos que inculcar a nuestros niños en eso y no darle un chance a que ellos tengan una opinión propia. ¿Tú sabes lo peligroso que es eso? Sí, muy peligroso y es una ridiculez porque principalmente un niño hasta que cumple los 7 años de edad no tiene raciocinio completamente desarrollado. Pero es eso, viejo. Estamos indoctrinando a la gente ya. O sea, ya no No. estamos dejando que una persona forme su opinión o explicarle mis valores. O sea, yo creo en esto por esto, saca tus conclusiones. No, ya no es eso. Es que tú tienes que estar conmigo o tú eres mi enemigo. O sea, Y uno de los grandes problemas precisamente con eso, que es el tema de las redes sociales, es que las redes sociales, o sea, lo que se conoce comúnmente como redes sociales, pero lo que son Facebook, Instagram, YouTube, están concebidos más como un club social que como un sitio de intercambio de ideas. Entonces, toda la estructura de ellos, de algoritmo, de recomendación de contenido, está pensada para que tú te sientas bien. Y tú no te vas a sentir bien si te ponen contenido que ataque tus creencias. Entonces, ellos están recomendando cosas que son afines a tu pensamiento y eso es lo que te va haciendo la burbuja. Pero el problema es que la gente entra allá y lo utiliza como yo voy a leer noticias en Facebook o yo voy a buscar qué es lo que opina la gente en Facebook o en Twitter. Entonces, a menos que sea alguien que te está atacando directamente, te vas a encontrar muy estadísticamente o sea, muy probablemente con gente que piense igual a ti, porque la idea de Facebook y de YouTube y de Twitter es presentar contenido que te guste. Y eso te va creando esa misma burbuja que estás comentando tú, que te va radicalizando cada vez más, porque tú empiezas a tener la falsa sensación de que todo el mundo piensa igual que tú, porque toda la burbuja que te rodea, que te están presentando el contenido, que está buscando el algoritmo, mira, a él le gustó esto, esto y esto, entonces esto le tiene que gustar y te lo pone y te dices, mira, todo lo que yo estoy viendo es lo que yo opino. Entonces cuando viene alguien que opina distinto, esa persona es la rara y es la minoría, así tú seas, solo te está enfrentando de los 5 tipos en todo el mundo que opinan igual a ti y el resto del mundo opina lo contrario. Y va generando eso que comenta Mox, la radicalización de la gente. O sea, esa falsa sensación de todo el mundo opina igual que yo. Sí, y es el concepto del echo chamber, de que tú vives en un freaking sitio donde tú usualmente estás constantemente reforzando tus ideas, porque tú nada más estás interactuando con personas, ¿no? De tu propio pensamiento. Y entonces se pierden ciertas sutilezas, porque en el momento en el que tú literalmente dices, ¿no? Está bueno que a fulano lo hayan matado por izquierdita, o está bueno que a fulano lo hayan matado por derechita. Coño, hermano, ahí tú acabas de perder la sensibilidad humana. La sensibilidad humana tú la acabas de perder por una idea. Yo tuve una discusión con un familiar, bueno, ni siquiera yo, mi papá, yo por proxy tuve el problema, que una persona familiar mía que es en su edad avanzada muy de derecha. Y él y mi papá tuvieron una discusión por el tema de George Floyd, que ahora mismo obviamente es el tema de vanguardia, la tragedia de lo que pasó a George Floyd, vamos a poner eso claro. Y lo que esa persona le dijo a mi papá es, está bueno que lo hayan matado, ese tipo era un delincuente, había caído preso cuando un muchacho y estaba intentando pagar con papeleta falsa.
Y lo que yo digo a todo eso, pude haber pagado con una papeleta falsa. Puede ser un atracador del diablo. Lo mataron poniéndole una rodilla sobre el cuello. No hubo proceso debido, no hubo un sistema penal. O sea, ese tipo lo ejecutaron en la calle y nadie hizo nada. Entonces tú no puedes argumentarme a mí que porque sea una persona mala hay que castigarle en la calle como un perro. Ni siquiera Porque tú como un estás perro. llegando perdón, a un perro tú no le puedes hacer eso en Estados Unidos. Sea de derecho, sea de izquierda. Yo voy a un perro, lo agarro en la calle, lo ahorco y yo voy preso. Pero a un ser humano le hagan eso y sale gente a defender al tipo que lo mató. Y es una locura. Sí, es el problema de la ejecución sumaria. Es el problema de que tú, en ese momento, ese policía se convirtió en judge, jury and executioner. O sea, literalmente, el pana tomó la ley en su mano, dijo, a mí no me importa, y le doy para allá. Y entonces lo grande no es ni siquiera eso. Lo grande es que cuando están, los que están grabando el video, están ahí, que ese es el problema que no han entendido aquellos que dicen que por qué el looting, que por qué esto, que por qué lo otro. La impotencia humana. Esos muchachos que estaban grabando el video, varias veces le dijeron durante 8 minutos y 45 segundos, estamos hablando 8 minutos y 45 segundos, es mucho tiempo, y diciéndole, papá, mira, el tipo está asfixiando, el tipo te está diciendo, loco, no puedo respirar, esto, lo otro, y los demás policías haciendo un cordón alrededor del pana, ¿no? Para que nadie se acerque. Cuando uno de los muchachos trató de acercarse, uno de los policías se pone nervioso y casi apela por el alma. Entonces, tú dices, coño, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué ese policía no se volteó y le dijo, loco, pero espérate, porque lo que tú estás haciendo está mal, loco, párate de ahí, el tipo te posado, mételo dentro del carro y sal de esa mierda, porque hay que matarlo? Y ahí caemos en lo que te estoy diciendo del fanatismo político, porque ya no hay otra forma de decirlo. Viejo, o sea, cuando tú ves algo así, se supone que la indignación no tiene que conocer bandera, no tiene que conocer afiliación, se supone que eso fue un ser humano que salió, esperó que llegara la policía y mira cómo termina. O sea, se supone que ahí no debe haber ningún tema político más que a ese tipo lo mataron y hay que buscar los responsables. Pero estamos viviendo en un mundo de que hay gente que está argumentando en contra de esa acción, de que, no, porque mira lo que hicieron los liberales en represalia, eso es una locura. Señores, ¿qué más No, van a hacer? y encima que empiezan a hacer falsas equivalencias, que si tú estás apoyando el movimiento de Black Lives Matter, entonces tú, por ende, estás en contra del Partido Republicano, estás en contra de Exactamente. la policía, estás diciendo que, que las vidas de los policías no importan, que son todos unos criminales, que no necesariamente, tú lo que estás pidiendo es que la policía se O comporte sea, como fucking se supone que debe comportarse. trivializaron el argumento completamente, porque Y Black eso Lives Matter es, viene antes de Trump, Black Lives Matter viene de Obama. sí, Y no, y salimos, eso, Black Lives, es como dijo Dave Chappelle, yo no estoy diciendo que, perdón Esteban, no estoy diciendo que la tuya vale más o menos que la mía, solamente te estoy dejando entender que la mía vale algo. Entonces salió automáticamente toda la contra de All Lives Matter, Blue Lives Matter, porque quisieron trivializar. Entonces, sí, básicamente ignoraron completamente la idea del movimiento. Entonces, al ignorarlo, lo están cada vez radicalizando más. Porque es así que funciona la cosa. Primero tú intentas por la buena. Cuando por la buena no funciona, termina por la mala. O sea, eso no es una cosa ni siquiera propia de Estados Unidos, es una cosa propia de la humanidad. Yo intento por el sistema me ignora. Peleo contra el sistema, me dan. Hasta que cuando eventualmente ya no encuentro más, salgo ya en una condición que es hacer o morir. Estamos viendo algo que se ha repetido 1.000.000 de veces a través de toda la humanidad y todavía no entendemos eso. O sea, es una cosa increíble como todavía, miles de años después, la humanidad no entiende eso. Cuando tú tienes un grupo marginalizado y tú lo empujas un poco todos los días, llega el día que lo empuja para atrás y te porque la sorprendes gente cuando empuja para atrás. sí, la gente se Y sales jacta. hasta decir que no entiendes por qué está pasando esto, porque eres completamente indiferente a eso. Incluso con lo que hizo Yali de las grabaciones, yo voy a recuerdo siempre, no sé si ustedes vieron lo del estudiante universitario cuando Kerry, o sea, George Bush hijo, Kerry era el candidato cuando George Bush se religió, Kerry pierde, y Kerry después de ahí comenzó a hacer unos comentarios muy pro republicano y en un rally demócrata, un muchacho universitario, comienza a cuestionarlo. Y tipo está diciendo, pero que tú dijiste esto en tu campaña, tú hiciste esto, ahora tú te estás alineando con esto, tú lo que eres un mentiroso. Lo que hace la Universidad del Campus es que se para a sacar al muchacho del auditorio, pero el tipo está en su derecho de preguntar porque es un debate abierto.
Cuando el tipo dice que él no va para ningún lado, seguridad de la universidad saca un taser, el tipo le dice, se oye claro cuando le está buscando el seguridad de la universidad, don't tase me, bro. Y el tipo le pegaron un taser como por 15 segundos, viejo, lo dejaron casi inconsciente, lo sacaron como un muerto. Y Stephen Colbert hizo en su monólogo en el programa de él, dice, vivimos en la época digital, donde todo el mundo que estaba en ese auditorio sacó su teléfono para grabar a esa persona, para subir el video, para llegar a su casa a decir que qué injusticia y por qué nadie hizo nada. O sea, tú estabas ahí, tú estabas al lado de ese tipo, tú estabas viendo cómo lo trataron, pero es más fácil llegar a tu casa y en las redes sociales comentar de que nadie hizo nada, pero tú estabas ahí. Obviamente yo no estoy diciendo que en el caso de Floyd estos tipos le iban a brincar a 4 policías armados, pero tú estabas ahí. O sea, la gente es tan indiferente al sufrimiento ajeno que ya lo que compartimentaliza en su cabeza, déjame llegar a casa a hablar de esto en mis redes sociales y no hacer absolutamente nada al respecto. Eso y una plegaria por Facebook es la misma vaina. Sí, el Thoughts and Prayers. Eso, a mí se me olvidó el nombre de cómo se llama ese síndrome complejo, que es básicamente, tú eres más propenso a actuar cuando hay menos personas presentes cuando hay un acto de injusticia. Eso está comprobado, incluso. Eso incluso vino del mismo caso de esta señora que hace muchos años, caso aparte, pero que la atracaron, violaron frente a un complejo de apartamentos y mucha gente lo vio y nadie hizo nada. ¿Por qué? Porque todo el mundo se queda con el complejo de que, bueno, alguien va a hacer algo. Alguien tiene que parar esto, bueno, alguien lo va a hacer. Entonces, yo no me quejo que lo graben, pero sí estoy de acuerdo con lo que dice Colbert, de que el punto es que todo el mundo ahora quiere grabar, pero nadie quiere tomar acción. Porque George Floyd es simplemente uno de los múltiples afroamericanos que han sido asesinados en este tipo de forma o peores y han sido grabados. ¿Cuántos de ellos no han sido grabados? Que eso es lo peor que siempre se cuestiona. Hay casos anteriores, muchos casos que han sucedido que no hay grabación, pero que tú sabes que eso se tiene. Como no hay grabación, o los policías no tenían un body camera prendida, tú no sabes si lo que ellos dicen es verdad. Ahora, tú investigas, por ejemplo, los casos de lo que decían los reportes policiales de George Floyd, y tú lo ves, lo que explican, que tú lo puedes buscar y se encuentra, que básicamente, no, un altercado, él estaba negado a que sí o qué, y por eso tú usas fuerza, y lo ponen lo más vago posible. Entonces tú ves los videos, y tú dices, ¿cómo así? Por ejemplo, el caso de la señora Breonna Taylor, que recientemente ella había fallecido y no había como habido movimiento. Una señora que dos oficiales entraron a su casa y ni siquiera estaban vestidos como policiales, por cierto. Ellos entraron a su casa, ella estaba negada porque ellos literalmente vinieron con battery ram, se metieron a su casa. ¡Pra! No, porque tenían sospecha de que había sustancia en donde ella. Pero entonces, que ni siquiera era donde ella, porque ellos entraron a la dirección equivocada. Correcto. Entonces ellos mataron a la tipa, que era oficial también, por una mini sospecha, y ellos entraron, gun down, sin averiguar mucho, sin identificarse lo suficiente. El esposo de ella, si mal no me equivoco, aún está vivo, y él está preaching about that por un tiempo para ahora. El caso de Ahmaud Arbery, que fue en febrero-marzo, un moreno loco que está literalmente corriendo, que está jogging por el vecindario, que lo conocían, que él pasaba, saludaba a los vecinos, y al tigre, 2 tigres lo vieron, pensaron, bueno, ¿qué es lo que este tipo anda corriendo por ahí? Él parece, él va a atracar. Le cayeron atrás de ese tigre. Dime, si tú eres un hombre moreno en el sur y 2 señores blancos vienen con escopetas a hablar contigo, tú te vas a embalar. Yo lo siento. Él literalmente lo acribillaron. Y lo peor del caso de él fue que, habiendo pasado 3 meses, la última vez que escuché del caso fue ahora en mayo, no se había presentado cargo ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente se salía del caso porque lo conocían y entonces no habían hecho como investigación. ¿Cómo puede ser posible? Ese hombre a la clara se grabó y lo grabaron. Cuando el abogado de esas personas le dio release al video, tú lo que dices, pero estos tigres lo asesinaron porque sí.
Y el abogado de verdad tenía en la mente pensando que eso los iba a librar de que ellos estaban haciendo un acto inocente. Es un acto puro de vigilancia racista. Pero escucha, no te vayas muy lejos. La policía en Estados Unidos, que está obviamente no la pasada de raya hace rato, también aquí, por ejemplo, vete aquí. Aquí, por ejemplo, aquí en esta vaina del quédate en casa. ¿Cuánta gente no salía diciendo, no, porque los policías, porque esto, porque lo otro, porque aquello, guapiándole a la policía, y al otro día lo filmaba la misma policía de que pidiendo una disculpa y una vaina de lo otro? Una disculpa bajo la fuerza de la opresión policial, porque te metían trancado, qué sé yo cuánto, y esto. Señor, oiga lo que hay. A mí no me importa si fulano dijo una opinión o otra. Él tiene derecho de decir la opinión que él le salga de donde él le salga. Dale. Y mira, ni siquiera vamos a ir a un caso tan ligero, vamos a ir a un caso más extremo. ¿Dónde están los tipos que mataron a la niña? ¿Dónde están los tipos que mataron a Carla? La niña que le sacaron los órganos. Eso fue hace cuántos años ya. Unos años, ¿verdad? Sí. Esa muchacha no llegaba a los 14 años, creo que era. Se desaparece, la familia desamparada. Cuando encuentran el cadáver le habían extirpado los órganos. La primera investigación dicen que se sospechaba de una red de tráfico de órganos en República Dominicana. Se hizo un show, la gente hizo tichel, se salió, la gente protestó en redes sociales. ¿Dónde está eso? ¿Dónde están los responsables? De eso más nunca se ha vuelto a hablar. Pero yo te digo que ese carajito hubiera sido apellido Vicini. No. Y cae hasta el chofer de Onza que vio esa carajita la última vez. Sí. Y ahí es un tema de dos frentes. Ahí es un tema de pobreza, porque el pobre no le duele a nadie. Y también entramos en el mismo tema que estamos hablando, el tema racial. Eso era una carajita preta de un barrio. Y mira ahora que... Y obviamente tú no eres un... Perdón, nadie que está aquí es una persona inconsciente al dolor ajeno. Pero miren que si no le hablo del tema, la gente ni siquiera se acuerda. O sea, yo diría que incluso pasó... ni siquiera... Perdón, sí. No, perdón, lo que es eso. Pasó, la gente se indignó. Años después todavía no se sabe y nadie está hablando de esto, ni siquiera un seguimiento en la prensa. Yo no he escuchado de eso más nunca, ni siquiera en noticiarios independientes. Eso fue como que y pasó y hay que aceptarlo. No, y por ejemplo, no te preocupes. Yo lo que estaba diciéndote era, por ejemplo, con respecto a esa misma vaina. O sea, en este país hablamos de la libre expresión, ¿no? Que tú tienes derecho a tu opinión, que si yo cuánto, que lo otro y esto. Entonces tú oyes a la gente diciendo que tú no te puedes poner a forcejear con la policía. Que tú no te puedes poner a forcejear con la autoridad. Vean acá, loco. Esto es, o sea, yo entiendo el concepto de la autoridad legal. Eso yo lo entiendo. Pero explícame por qué tenemos que como que agacharnos y literalmente hacerle una ovación a la autoridad, simple y llanamente porque la autoridad, que es esa vaina, o sea, yo no vivo en una tiranía, ni en una dictadura. Pero eso sí yo te puedo explicar, claramente. Nosotros venimos una generación de gente que lo que te enseñó fue eso. Mantén la cabeza abajo, tenle miedo a la policía, nunca te metas con un guardia, intenta bajo perfil todo el tiempo. Eso no lo enseñaron a nuestros padres porque me lo enseñaron a mí. Tú tienes un caso particular de tu crianza, de tu mamá, que fue una persona que desafió la autoridad hasta el último de su vida. Yo tengo un tema similar también con mi papá. Mi papá siempre me dijo, mira, lo más que te puede hacer un hombre morirte, matarte, como quiera te vas a morir. Pero lo que te quiero decir es eso, o sea, y eso pasa en Latinoamérica entera, o sea, y en muchos países fuera de Latinoamérica, de que la autoridad se respeta, pero porque venimos de 40 años de gobierno de ultraderecha, que un policía te daba un tiro y no pasaba nada. Entonces, nuestros padres se criaron en miedo, y el miedo por sus hijos lo inculcaron en eso, de tenle miedo a la autoridad, tenle miedo al gobierno. El gobierno es un cuco grande, inmenso, indestructible, que si tú te chocas con él, explota. El huevo y la piedra, como decían los profesores de uno en primaria. Cuando te crían de una mentalidad que desafía ese status quo, tú obviamente tienes mentalidades como la tuya, en parte la mía, pero es eso. O sea, si te inculcan a tenerle miedo a la autoridad se aprovecha de eso. Es un miedo sistemático. Exacto. O sea, tú ves un niño de 19 años, un carajito que está por primera vez saliendo porque está en la universidad, los papás usa el carro de la mamá apretado,
lo para un policía la primera vez que lo para un policía, ese tipo se está cagando. Y puede ser un policía serio, puede ser el tipo más honesto sobre la tierra que simplemente lo paró porque cruzó una luz roja. Pero yo te garantizo que esos 30 segundos hasta que él vea que el tipo no está hostil con él, ese tipo está pensando que hasta se puede morir. Sí. Totalmente de acuerdo. No, y bienvenido, mi querido Omel. Hello, de mi León. gente. Saludos. Llegué yo. Bienvenido aquí a este segundo episodio de Masilla Rants. Lástima que no tengo la cámara. El Estoy en la de esta. contraataca. Bueno, bien, no le yo pago. tengo que irme porque yo no quiero dormir aquí hoy. Sí, Está sí, te quedan 8 minutos, te aviso. Entonces yo voy a cruzar y me voy a conectar otra vez en mi casa. O sea que nos vemos en unos minutos, señores. Está Dale bien, para dale allá. para allá. Por cierto, el efecto que yo he mencionado en el que mientras más personas hay presente, menos es probable de que las personas actúen, se llama el efecto bystander effect, el efecto de bystander. Básicamente, y eso lo vemos presentemente en todos los lados, recientemente tenemos el tema de que nosotros como tenemos este problema, al menos en Estados Unidos sí tenemos el tema grande a nivel racial. Aquí nosotros en República Dominicana tenemos un tema diferente. Es que en general tú siempre, cuando tienes interacción con la policía, tú piensas en tres cosas. Al menos es mi experiencia. Yo pienso dependiendo de la hora y dónde ellos me pararon, cuánta luz hay, yo digo, ok, o me van a pedir cuarto o son atracadores. O Eso segundo, o me van a matar. Andan quillados y por nada me sueltan un tiro. Porque lamentablemente así es que piensa la Policía Nacional de aquí. La Policía Y Nacional oye, le pega un ¿sabes tiro a qué? quien sea y no El- sucede algo. nada. El bystander effect no se limita a eso también. También esa vaina influye mucho en la gente. Por ejemplo, tú no has estado caminando en la calle y tú ves que un tipo, vamos a decir, un antisocial, por no extrapolar el tema, que anda consumiendo brother su vaina, se acerca, la gente lo que hace es que se friquea. Y cuando la gente hace cosas que son literalmente antisociales, que son cosas que no tienen nada que ver con nada de lo que está pasando ahí, la gente lo que hace es que se echa para atrás y como que tiene un impulso, vamos, hasta cierto punto yo entendería que natural, a literalmente Fight or fly. Fight or retraerse fly. en lugar de actuar. Sí. Fight or fly. Ese es el impulso, el instinto básico de todo ser humano, ¿no? Cuando se encuentra ante peligro o ante una situación, ¿no? Foránea, extraña, Sí, ¿no? sí. Básicamente o me mando o peleo. Ujú. Y mucha gente, loco, entra en shock. A veces inclusive el conflicto es tan fuerte No, que me te mando, me paraliza. peleo o me friso, porque también está la gente que está Sí. cruzando la calle, viene un carro rápido y se paran ahí como que... "Uy". Sí, porque el conflicto, porque lo que pasa es que hay personas que la evaluación que ocurre en cuestiones de fracciones de segundo, la evaluación es tan conflictiva entre o me mando o lo me enfrento. quedo, ¿no? Sí. Exacto, que literalmente se frisa, porque Se frisa. no llega la balanza, no se pira para un lado o para el otro, ¿tú entiendes? Sí. Sino que se queda ahí en el medio, y entonces tú te quedas como que, pues no hago nada, y me quedo en el medio. Entonces, una de las vainas que yo estaba diciendo con respecto a eso, que quería decir, esa vaina de la freaking autoridad y el problema que genera cuando tú tienes una autoridad que no se le cuestiona. Una autoridad que está ahí simple y llanamente y a la cual tú tienes que rendirle pleitesía simple y llanamente porque es la autoridad. Y eso, que ustedes, que son mucho más jóvenes que yo, y que quizás no tuvieron, por ejemplo, que no tienen digamos, la cola que tengo yo en el sentido de que soy hijo de una tipa que fue revolucionaria, que tuvo la 40, que pasó por la 1001, ¿no? A ustedes no les pasaron cosas extrañas. Por ejemplo, a mí, o sea, por lo menos cuando eran jóvenes. A mí una vez, teniendo, qué sé yo, 18, 17 años por ahí, una vez unos policías saliendo de mi casa un 25 de diciembre, se paran dos policías sin uniformarse, o sea, de la supuestamente policía secreta, en un motor y me dicen, ven y móntese. Y ese día yo juraba que a mí me iban a desaparecer si no hubiera sido por un vecino que le dice, no, a ese no. A mí me montan y van y me llevan así sin ningún motivo, sin ninguna razón, sin ningún nada. Yo me recuerdo, otra experiencia que me recuerdo, estando enfrente de mi casa, así como estoy yo ahora, que estoy en la galería de mi casa, pero en este momento yo estaba afuera, en la acera de mi casa, cuando yo vivía por acá, por la Castellana,
estando enfrente de mi casa, eran las 2:00 de la mañana, yo estaba hablando con un amigo, estábamos hablando disparate, como estoy hablando sí, con ustedes ahora, hablando disparate, se para loco una patrulla. ¿Que quiénes son ustedes? Que dice cuando le digo, déjeme pasarle mi cédula para que usted se dé cuenta de que yo vivo ahí enfrente. Yo vivo aquí, en la casa que está aquí en mi espalda. Ah, que no, que yo no necesito identificación, porque a esta hora los únicos que están en la calle son los cueros, los policías y los ladrones. Y usted ni cuero es, ni policía es. Y yo, bueno, pues, ¿usted me dijo ladrón? Y yo, bueno, y nada, y me pegaron contra una pared, me revisaron, me encañonaron, toda la vaina. O sea, y tú dices, pero espérate. Esto es un Estado de Derecho. Exacto. ¿En qué? O sea, no, a mí no me cabe la idea. Y eso es una vaina que el dominicano todavía no ha querido entender. Usted vive bajo una autoridad que nunca ha sido cuestionada y que cada vez que tú la cuestionas, todo lo demás te dice, no la cuestiones, espérate, y te entran a cogotazos. O sea, yo le estaba diciendo a un amigo que esa es otra de la vaina de el social complacency que tenemos nosotros los dominicanos, que se hizo un experimento social hace muchísimos años con un grupo de monos. Ellos ponían un grupo de monos y ponían una escalera y arriba de la escalera había un racimo de bananas. Sí. Exacto. Y cuando los tigres subían, los tipos que estaban afuera, los investigadores, agarraban una manguera de esa de presión de bomberos y mojaban a los otros no monos. al mono que subía, sino a los que estaban abajo. Sí. Entonces, llega un punto en que cada vez que uno de los monos iba a subir por la escalera, los otros monos lo agarraban y le entraban a golpe y le decían, no suba porque nos van a mojar. Entonces, ellos fueron poco a poco sacando los monos hasta que ninguno de los monos que estaba ahí era de los monos originales. Y sin embargo, ninguno de ellos había sido mojado. No, lo que pasa es que tú no dijiste, un Faltaba, tema puntual, que era que ellos lo iban cambiando uno a uno. Uno a uno. Mientras Exacto. que el nuevo viviera la experiencia y después ninguno eran los originales y ellos agarraban y Exacto. tumbaban al que iba subiendo sin ningún motivo y ellos nunca tuvieron la repercusión. Exacto. Eso es como el famoso que tú ves a una multitud corriendo y tú también te embalas a correr. Y si tú le preguntas a uno, ¿por qué estamos corriendo? No sé, pero tú quieres averiguarlo. Embálate. Pero es complejo. ¿Tú sabes quién? Después de un punto la gente se acumula. Se acostumbra a ese tipo de comportamiento. De que, ok, lo pasaron a uno. Tú no sabes, ese mono no sabe por qué a él le estaban dando golpes y tú no me entiendes que si tú tratas de subir, te pasa esto, pero tú no sabes por qué sucede después. Entonces tú nunca aprendes la consecuencia. Tú no aprendes de que si alguien sube, hay que darle golpe. Y ahí te queda. ¿Tú quieres un ejemplo de eso? También, lo que sucede, este tipo, Milgram, que hizo la vaina esta del Milgram Experiment, ¿no? El psicólogo clínico americano, que era de descendencia judía, que sus padres habían experimentado, ¿no? ¿verdad? El holocausto. El tipo, ¿no? hizo el experimento tratando de entender cómo era posible que un país entero, o sea, Alemania, ¿no? en la Segunda Guerra Mundial, le cayera atrás a las órdenes de un grupo de psicópatas, los nazis. Y cómo era posible que los alemanes permitieran que pasara una vaina como el holocausto. ¿Tú entiendes? Y la persecución no solamente de judíos, sino de gitanos, negros, homosexuales y un sinnúmero de vainas más. Exacto. Permíteme explicar el experimento. El experimento básicamente lo que comprobó fue de que tú estás dispuesto a hacer diferentes tipos de acciones, por más horribles que sean, si una figura de autoridad te lo permite. El experimento lo que hacía era lo siguiente, cogían personas al azar y le daban una lista de palabras, ¿verdad? Y tú se la leías justamente, preguntas o palabras para memorizar a una persona que estaba del otro lado, la cual tú solamente escuchabas, por cierto. Tú solamente escuchabas a la persona hablarte, pero tú no la veías. Y tú le decías una secuencia, y la persona tenía que irla repitiendo exactamente como se la dijiste. Si la persona cometía algún tipo de error, tú le dabas una descarga eléctrica y por cada error que cometía, y según los errores se hacían más frecuentes, el voltaje aumentaba. Llegaba un punto que el voltaje era letal. Y tú decías, pero espérate, yo voy a matar al tipo, pero la mayoría, y siempre le decían, mira, pero él está sufriendo. No, le decían, continúe, por favor. Simplemente continúe. Y se comprobó que la mayor parte del % de las personas que continuaron a
a proveer un voltaje letal, normalmente fueron complacent, dígase, cumplieron simplemente porque una persona de mayor autoridad que ellos le dijo que le diera. Y se descubrió, para las personas que escuchen, que estén preocupadas, después, el otro lado, nunca se le dio ese voltaje letal a nadie, simplemente eso era una grabación. Claro. No, y no solamente eso, sino que algo interesante que tiene el experimento, las personas que estaban más informadas sobre los efectos de la corriente en el cuerpo humano eran lo que literalmente agarraban y decían, espérate, no, porque después de aquí, por ejemplo, hubo un caso de un ingeniero eléctrico que agarró y le dijo, yo no puedo continuar con esto porque yo sé que 200 y pico, 400 y pico de voltios a un ser humano lo va a matar. Entonces, fíjate cómo a la medida que tú aumentas el conocimiento, tu propensión a obedecer autoridad va bajando, porque tú te das cuenta de ciertas cosas y vas desmintiendo el paradigma, ¿no?, ¿verdad?, autoritario. De que por eso es que dicen, ¿no?, el mismo Maquiavelo lo plantea, ¿no?, ¿verdad?, que el fin justifica los medios, ¿no?, ¿verdad?, y de que mientras más falto de educación tú tienes un pueblo, mucho más fácil de controlar, ¿tú entiendes? Y por eso los pueblos latinoamericanos han sufrido de eso toda la vida. El factor Latinoamérica, siempre lo he dicho. Ya lo sé, eso es triste, pero es una realidad. Pero mira, hablando sobre otro tema, ¿no?, ¿verdad?, que precisamente también quiero hablar sobre eso mismo. Porque Pero hemos mira, hablado... yo no diría, perdón, antes de que cambies de tema, yo no diría que es que mientras más informado estés, menos propenso eres de seguir a una autoridad. Es que mientras más informado estés, menos propenso eres de seguir a una autoridad porque sea autoridad, sino dependiendo Exacto. de lo que te diga. Porque Claro, si la autoridad te dice algo lógico, coherente, claro. tú dices amén. Sí, claro, pero ya en ese caso no te lo dice por autoridad. O sea, ya tú no obedeces por autoridad. Ya el Tú autoritarismo pasa a obedeces. segundo plano, por lógica. Exacto, eso es lo que me refiero. Ahí en Pues ese es el momento, liderazgo. tú comply, tú haces el complacimiento, ¿no? No sé cómo diablos se dice en Sí, español, complying. Hola, tú obedeces. Tú obedeces a la autoridad en ese momento. se dice porque ser tú buen entiendes. ciudadano. Ajá, sí, está bien. Ok, el punto es que tú obedeces a la autoridad en ese momento porque tú entiendes que lo que te está pidiendo es algo lógico y racional. Y es el argumento que yo siempre he dicho. Cuando tú me pides cosas lógicas y racionales, yo no tengo por qué negarme. Yo puedo negarme, pero no tengo por qué hacerlo. ¿Tú entiendes? A menos que sea por una cuestión ya de preferencia. ¿Tú me entiendes? Como Sí, por ejemplo, pero si en yo te una digo a cuestión de ti, preferencia se puede hablar, se puede negociar, se puede llegar a un acuerdo. Y exactamente. eso, cuando Es como estamos que tú me digas, informados, exacto. Sí. no. Bueno, ok. Pero entonces, mira, hablando sobre el mismo tema, ¿no? Y esto se une a lo que hemos estado hablando sobre el asunto, ¿no?, de la hipocresía social que tenemos de los grupitos sociales que se forman, ¿no? La derecha, izquierda, progresistas, liberales, y todo este show. Conservadores, ¿Cómo? conservadores, Exacto, ultraconservadores. conservadora. Yo Sí, entendí sí. otra cosa. Yo entendí que destapadores. Y yo, ¿qué? Destapadores. ¿Cómo? ¿Qué es lo que tú estás hablando? Bueno, El punto es, No sé qué quieres que te destapen. no, nada. No quiero que me destapen nada. Pero anyway, volviendo a la misma vaina, pregúntate, Esteban, ¿por qué minuto vamos? 52. 52. Es para dar este tema corto, porque no, ya tenemos que estar cerrando prácticamente. Pero oye, Saludo de nuevo. Bienvenido. Bienvenido de nuevo. No está preso el hombre, hay que celebrar. exacto. Hoy se bebe. Hoy se bebe. Hoy se bebió. Pero, sí, exacto. Hoy no ha acabado. Oye lo que hay. Me gusta Este es un nuevo rant. Y este es un rant que tiene mucho que ver con el otro rant, básicamente. Y es sobre el asunto que yo veo desde hace un tiempo, que los mismos grupos, o sea, estos mismos grupos políticos y además de políticos, ¿no?, ¿verdad?, grupos sociales, tienen todo este show con el tema de lo pro vida, lo pro choice, la vaina de los derechos LGTB, la política de género. O sea, loco, literalmente,
a mí me tienen harto. Pero no harto, no. Harto. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI estemos todavía pensando si le vamos a dar derecho a un ser humano o no? Simple y llanamente por su... no, porque esta vaina de la homosexualidad, que sé yo cuánto, eso le hace daño a la sociedad. ¿Quién ha dicho? Una persona en la privacidad de su casa puede hacer con su vida sexual lo que le plazca, siempre y cuando lo esté haciendo con consentimiento y no le esté haciendo daño a otro. Pero Óyeme. mira, uno de los argumentos que generalmente se hacen en contra, que es en base en fundamento religioso, siendo yo creyente, una de las primeras cosas que pienso, siendo yo católico, es, loco, ¿cuál es la esencia, el fundamento principal del cristianismo, incluyendo el catolicismo? Exacto. De los 10 mandamientos resumidos en no le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti, dígase, supuestamente Jesús dijo, ama a los otros como yo te he amado. En ese caso, a ti, a cualquiera de esos, ¿a ti te gustaría que el gobierno te dijera, mira, tú tienes, y volvemos a entrar con el tema, por ejemplo, de lo del estado de Alabama con el racismo? Tú quieres que el estado te diga, tú no te puedes casar con esa persona. ¿Por qué? Exacto. Porque yo lo digo, porque las reglas son estas y estas. ¿A ti quieres que alguien te diga con quién te puedes casar, con quién puedes formar familia o no, en lugar de enamorarte? Yo entiendo que eso ya se pasó hace siglos de la cultura. No, y si nos vamos a un tema más puntual y más cercano, está el apartheid que tenían en Sudáfrica hasta finales de los 80. Sí. Entonces, era con el mismo tema de la gente de color. Con el tema de los homosexuales y todo eso, que la Biblia dice que sí, pero ¿en qué parte lo dice? ¿Y no te parece que es más importante lo que supuestamente, si tú eres cristiano, dijo Jesús, que lo que dijeron los judíos que vinieron cientos, miles de años antes de él? Y eso es asumiendo que todo está textual, que todo es 100% cierto, ¿no? Que ese es otro debate aparte. Otra cosa, mal traducido. Claro, mal traducido. Sobre todo mal traducido y sobreeditado. Pero partiendo de que sí, de que es cierto, está bien traducido, está bien editado, es verídico, tú estás escogiendo pasarle por encima a Jesús para obedecerle vainas del Antiguo Testamento, pero pasarle por encima y contradecirlo directamente. Sí. O sea, lo que no quiere, entonces eso quiere decir que esa gente sí está totalmente de acuerdo con que venga un fulano y le diga, no, tú no te puedes casar con esa persona. ¿Por qué? No, porque yo lo digo. Exacto. Y entonces mira lo que pasa, por ejemplo. Entonces tú tienes personas tergiversando el argumento, como por ejemplo este tipo, el argentino Agustín Laje, que viene, agarra y viene para acá. Sí, Agustín Laje. Laje falacia, como le digo yo. Viene aquí y agarra y no entiende la realidad social dominicana, porque la realidad social dominicana y la realidad social argentina, tú que viviste en Argentina, Mel, no son iguales, ¿no? Son totalmente divorciadas la una de la otra. Y entonces el tipo viene para acá a hablarte y a decirte que esta vaina de la orden departamental que puso el Ministerio de Educación era una forma de cómo introducir política de género en las escuelas. Y entonces tú tienes un grupo de locos y vaina diciendo, no, porque eso quieren hacer, a mis hijos lo quieren hacer maricones, a mis hijas lo quieren hacer lesbianas, y que si yo cuánto. Mira, para muestra un botón internacional. En Colombia, con el acuerdo de paz con las guerrillas, se le ocurrió al gobierno, que ese es un tema aparte también, pero bueno, se le ocurrió al gobierno meter en el acuerdo de paz una acápite que se llamaba enfoque de género. ¿Qué es lo que dice ese acápite cuando tú te sientes a leerlo? Y eso que yo estoy parcialmente en desacuerdo con el acuerdo de paz, pero eso no viene al caso. Es por otro motivo. El acápite de género dice, la guerra con las guerrillas colombianas afectó de una manera única y particular a las mujeres, fíjense, porque fueron víctimas de violaciones, fueron víctimas de abortos obligatorios forzados de parte de varios bandos. Además, hay muchos casos donde la guerrilla está documentado que las afectaron de una manera particular. ¿Qué pasó? Una gran parte de la población no está de acuerdo con el acuerdo de paz por varios motivos. Por ejemplo, que iba a legitimar a los guerrilleros que se la pasaron haciendo atentados terroristas o que se la pasaron narcotraficando, todas las pendejadas. Pero bueno, el punto es que hubo un gran sector de la población que estaba en desacuerdo por cuestionamientos políticos y otros por cuestionamientos sociales.
por cuestionamientos sociales, pero hubo una parte que se empezó a oponer porque, por ejemplo, varios pastores evangélicos empezaron a decir, lo que dice el acuerdo de paz en la ideología de género, que eso es parte de la agenda comunista atea de la guerrilla, es que quieren implementar ideología de género en los colegios, entonces van a enseñarle a sus hijos de 8 años que tienen que aprender a masturbarse y aprender a ser homosexuales. Y entonces, dime tú, si tú estás en contra del gobierno, tú no le crees al gobierno, son una banda de mentirosos que están vendiendo en el país a la guerrilla. Eso es tu mente, ¿no? ¿A quién le crees? ¿Al gobierno? Porque tú tampoco vas a ser como los de Trump, tú tampoco vas a pararte a leer lo que dice de hecho el acuerdo de paz, tú le vas a oír lo que dice las noticias. ¿A quién le crees? ¿Al gobierno o a tu pastor, el pastor de tu iglesia? Entonces ellos votaban que no querían, porque no, si iban a enseñar a sus hijos, iban a atacar el núcleo familiar. Y el acuerdo de paz no decía absolutamente nada de homosexualidad, de educación sexual, nada. ¿Por qué? Porque no viene al caso. Lo que decía era, a las mujeres les pegó más duro, o sea, les pegó de una manera única la guerra, exacto, que nunca iba a tocarle a un hombre, porque a un hombre nunca le van a embarazarle y lo iban a obligar a abortar, lo iban a coger de juguetes sexuales, eso de pronto, pero no es lo común. Exacto. Y le tergiversaron el argumento completamente, y por lo que decíamos la otra vez, y por lo que decimos ahora, con esa parcialización, ese fanatismo político, la gente prefiere creerle un disparate a alguien que es supuestamente de tu misma línea de pensamiento, que sentarse a leer y tratar de interpretar. Sí. Sí, la falta, loco, de pensamiento crítico. La falta de tú agarrar y decir, loco, espérate, antes de yo creerle a fulano, déjame poner en duda esta vaina, déjame leerlo, déjame ver qué es lo que dice, a ver si lo que me están pidiendo es algo racional. Porque en ningún momento se habló de tú agarrar y empezar a enseñar a tus hijos a que vaina, a los hombres enseñarlos a hacer los pájaros y a las mujeres enseñarlos a hacer los lesbianas. ¿Qué es esto? No se habló de eso. De lo que se habló, que me acusen con el PC, porque yo no soy politically incorrect. Se jodan con esa vaina. Porque no one here is. Comentándolo mucho, ¿no? ¿Verdad? Pero una de las vainas que yo siempre estoy harto de decir es, señor, ¿qué tanta maldita vaina es? O sea, todavía me recuerdo una conversación que yo tuve con una persona una vez, que él me decía, no, porque yo no soy homofóbico. Y yo le digo, bueno, está bien, ok. O sea, qué bien que tú no eres una persona, ¿no? Que esa es la otra. Ah, no, porque la homofobia no existe, porque la fobia es un miedo irracional, que sé cuánto de lo otro. Entonces, ¿qué hacemos con la palabra xenofobia? Porque la palabra xenofobia realmente no significa miedo irracional hacia lo extranjero. Es básicamente otra cosa. Rechazo. Porque la palabra, exacto, es porque las palabras tienen contexto. El lenguaje no está escrito en piedra y no podemos cambiarlo. No, el lenguaje cambia, se morfa, y el término homofóbico no está hablando de una condición psiquiátrica como la agorafobia o la claustrofobia, no, la está hablando de otra cosa. Pero entonces, el tipo me dice, no, yo no soy homofóbico. Y yo le digo, ok, bien por ti, qué bueno. Lo que pasa es, por ejemplo, él me estaba haciendo una anécdota. Yo tengo un vecino que es homosexual, y el vecino mío se paraba en el balcón de su casa, oye, en el balcón de su casa se paraba el vecino de él, el balcón de la casa del homosexual, o sea, del mismo homosexual. Él se paraba con su pareja a besarse. Y yo le mandé a decir con mi mujer, porque no lo iba a hacer yo, porque si no íbamos a tener un pleito, yo le mandé a decir con mi mujer que dejara de hacer esa vaina, porque mis hijos lo podían ver, que si él no quería que yo le metiera un tiro. Y yo me quedé y le digo, wow. Y gracias a Dios que tú no eres homofóbico. De verdad. Sí, porque si eso no sea homofóbico, si fuera homofóbico, lo hubiera matado. ¿Tú entiendes? Entonces, ¿dónde el tipo de vaina que yo digo? Dime. Mira, ese argumento yo estoy ya cansado de tenerlo también. Y yo siempre a todo el mundo le digo lo mismo cuando hablan de que no, porque mis hijos no pueden ver eso. Si tu hijo ve a un hombre chulándose a otro hombre y tu hijo cuando llega a su cama en esa noche se siente y se dice, ¿tú sabes lo que yo quiero hacer? Yo creo que yo quiero mamar ripio. Tu hijo siempre fue pájaro, mi hijo. Escríbelo, o sea, nadie ve a un hombre chuleándose y al menos que sea homosexual, él también dice, yo quiero eso, yo quiero. Sí. Yo he visto hombres chuleándose, yo digo, bien por ustedes dos, sigo mi camino. Yo no veo eso y digo, exacto, qué rico, qué rico. Me transformé. Exacto. Hay que convertir. Si eso estaba ahí, eso siempre estuvo ahí. Sí. Ya lo sabes. Y una de las vainas que, por ejemplo, que estoy harto de la misma vaina con, o sea, no solamente con la misma comunidad LGTB,
es todo este asunto de también la misma vaina del aborto. Señor, ok, mira, para que la gente entienda mi posición, porque no que tampoco entiendan de que yo estoy de acuerdo con que una mujer con 8 meses de embarazo, porque le sale del forro, quiere agarrar y sacarse un muchacho. No, yo no sé, yo no estoy de acuerdo. Pero, por ejemplo, digamos que una muchacha tiene una condición y hay que hacerle un aborto porque la vida... Bueno, entonces, quieren tergiversarme la vaina. Pongamos las condiciones. Veamos un ejemplo. Mira la muchachita esta que se murió ahí en Corazones Unidos, la que sufrió de falsemia. Había que hacerle un aborto para poderle darle quimio, interrumpir el embarazo para salvarla a ella. ¿Qué pasó al final? Se murieron las dos. Simple y llanamente porque la ley dominicana, literalmente, como prohíbe el aborto, se frizó y se perdió una vida que lo hubiéramos podido salvar. No, una. O a la, Dos. Si tú eres pro, Exacto. si tú eres pro life, se pro perdieron. vida. Felicidades. Exacto. Entonces, hiciste Lo double lograste, jeopardy. lo salvaste. Sí, exacto. Yo siempre siempre he dicho que uno de los preceptos del Provida, si es verdad que tú eres de que, porque la mayoría son obviamente cristianos, ¿no? En ese sentido, ¿no? O no cristianos, vamos a decir creyentes, ¿no? En general. Para ellos, cuando tú te mueres, tú te vas al cielo. O sea que, dime, para ellos fue un win-win. O sea que, no la. Pero, hermano, yo siempre te lo he dicho, el problema de la religión es que es una garantía que se cobra después de muerte. Exacto. Que no hay una comprobación, que es una esperanza. Es que si no sería religión, sería ciencia. Si ofende tus sensibilidades religiosas, por lo menos las 3 causas, bien. Por lo menos esa. Exacto. Ahí es donde voy. O sea, las 3 causales. ¿Qué tan difícil es entender esa vaina? Por complicaciones en el embarazo. Tú sabes cuál es el problema ya, Eli, hablando de eso, y de hecho, qué bueno que tú traes a colación el tema de la gente. Tú sabes cuál es el problema para mí, que por qué ese tipo de cosas no se llevan a la discusión y por qué no se tratan en niveles más altos al punto de que por lo menos pasa en primera lectura lo suficiente. Exacto. Es porque la gente que está defendiendo lo que tú mencionas no tienen la capacidad, ellos, de defender esa postura a un nivel al punto de que fue, bueno, cuando tú viniste a mi casa yo te lo comentaba, que el problema de Faride en el momento de la discusión con Laje es que literalmente Faride cayó en el juego de él. Sí. Y literalmente no tuvo argumento suficiente para defender una posición. Entonces aquí viene cualquier pendejo y te desbarata totalmente lo que tú... Y no hablando de Laje por Laje, sino hablando por todo el tema de la presión social, por la deuda política, por el tema del populismo que tienen aquí con los cristianos y con toda la vaina, que de hecho Laje vino financiado por una asociación de padres cristianos, que fueron los que financiaron eso junto con la iglesia, para que él viniera básicamente a defender su posición, y que yo no creo que todo lo que él dice completamente es falacia, ojo, porque realmente uno tiene que tomar y dejar. El tema es que cuando tú pones a una persona con una preparación y con un foco definido frente a, lamentablemente, el 90% de lo imberbe que tenemos aquí nosotros en un congreso debatiendo ese tipo de leyes, se van para el carajo. Y por eso no pasa una lectura, porque ni siquiera nadie puede llegar a un punto lógico en donde pueda, como decían ustedes en el rant pasado, que lamentablemente no pude participar, pero en el rant pasado tú mismo decías que uno de los problemas más grandes es que frente a situaciones en las cuales tú no puedes, cuando tú tienes que desbaratar un argumento del freedom of speech, cuando tú tienes que desbaratarlo, lo que tú haces es que tú empiezas a buscar recursos de ignorancia, cuando tú tienes que empecinarte en decir que no, que eso está mal, y que tú quieres quitar el derecho al otro de hablar, en lugar de tú sencillamente con tus argumentos y con tus datos, tú ridiculizar el hecho, y cuando tú puedes llegar a callarle la boca, básicamente, utilizando el mismo recurso que él tiene, que si tú tienes tus recursos para tú decir que eso está mal, entonces yo tengo otro recurso por el cual yo voy a decir que está bien hasta que el tuyo se opaque. Entonces aquí no tienen... El problema es que aquí tú coges a toda la gente que está en el Congreso de las 2 cámaras y lo metes en una licuadora y no hace una gente con la mitad no de preparación, de determinación que tiene la para callarle la boca a tu Toñame, porque el tipo es inteligente y yo no estoy de acuerdo con él. Pero es el problema, que el tipo es suficientemente inteligente para desbaratar un argumento a una persona que para mí también es extremadamente inteligente.
Dale, Mira, Moquete. Amel, no nos conocía en persona, pero bueno. Claro que sí, Moquete. Ven Eso acá. fue ¿Tú lo que no te acuerdas de Espera, mí? puede ser, pues yo tengo Como muy mala 7 memoria. veces en casa de Yael y jugando de un viaje de vaina. Ah, sí. Coño. Que yo Lo te que quiero dije decir que bueno, whatever. Sigue. Perdón. Cuando tú te encuentras con los Agustín Laje, con gente que está preparada para argumentar, son gente que se dedican a argumentar y a debatir. Entonces, cuando tú vas donde gente que no está listo para tener los argumentos o los tranques lógicos que tú te has entrenado a hacer, es fácil ganar una discusión. Claro. ¿Por qué la gente mira tanto a Ben Shapiro? Ese tipo le desarma el argumento a quien sea. Claro, con carajito 21 años en una universidad, Claro. Muy fácil. apenas tiene una opinión política y tú te encuentras con un tipo que se dedica a argumentar, claro que lo va a desbaratar, juntarlo con su similar en argumento del otro lado y vamos a ver qué tan bueno le es. Pero caemos en el mismo tema de esa falacia de que es fácil argumentar contra una persona que no está listo para debatir. Claro, lo que sucede es que realmente desde la premisa de mi comentario era, empezando por ahí, que la gente, ojo, y que por ahí fue que yo empecé, la gente que tiene la posición social y la posición política para hacer ese tipo de debate de esos temas totalmente que para nosotros, no entiendo por qué siguen siendo controversiales, pero son controversiales. La gente que tiene la capacidad para eso no son los que lo están defendiendo, que eso era lo que yo decía en principio, por eso cité tanto el Congreso por ese tema, porque realmente al final la gente que tiene criterio para debatir ese tipo de cosas son gente como nosotros que estamos aquí pendejeando, y ¿tú entiendes? Sí. Pero te voy a poner una vaina. Ese es el problema, que la gente que está sí. preparada para eso no son la gente que están defendiendo su argumento, porque el problema está en que nosotros, y no digo nosotros, digo nosotros como pueblo, mandamos a la gente que supuestamente entendemos que tiene el criterio que son las equivocadas. No, pero no solamente eso, sino que además en este país no hay una cultura, ¿no? La de debate. Fíjate que pero por Dios, literalmente las elecciones pasadas fue por primera vez, que fue la primera vez que hubo un debate presidencial en las elecciones pasadas. Y Danilo no fue. Y Danilo no fue. Y en esta, por ejemplo, no ha habido realmente un debate presidencial y el Penco dijo que no iba a ir, que si yo cuánto. El debate tiene que ser ley, punto. Si usted quiere poder seguir siendo candidato, tiene que ir, punto. Sí, eso estaría bien chulo. Pero mira, lo que no entiende Yael con lo del Penco es que estamos claros que el tipo es un títere. Y luego tú lo vas a tener 2 horas hablando y le duele el culo de que le metan la mano para poder hablar. Sí, pero lo que... Está bien, pero aún así, tiene que hacer el intento, porque ese es precisamente lo que va a revelar el hecho de que el pana no está preparado para la situación. Y una de las vainas que yo siempre estoy harto de decir, en este país, el gran problema es ese, que no tenemos por ejemplo, en Estados Unidos, los debates intrapartidos, para cuando se está haciendo la campaña dentro del partido, para ver quién... Las primarias de los partidos. Va a ser el cosa, son interesantísimos. Y la pregunta y toda la vaina y todo lo otro, y aunque no sean perfectos, porque no van a ser perfectos siempre, por lo menos tú ves, tú te expones al candidato y a sus ideas. En este país ni siquiera eso pasa. Todo lo de este país es simple y llanamente una publicidad, una valla, una vaina, y nadie debate un punto, nadie agarra un punto y lo desmenuza, lógicamente. Pero es ya increíble. ¿Qué apoyo tú puedes dar? Con lo de los partidos, hablamos de esto. Bueno, el jueves creo que fue que hablamos de eso. El tema de los partidos dominicanos, porque ahí no puedo hablar tan fuera. Los partidos dominicanos no tienden a sobrevivir a su propio líder. No. Es cierto, sí, exactamente estamos hablando de eso. No es una estructura unilateral de la cual eventualmente salen candidatos y líderes. Es una estructura de un jefe que tiene una organización. Una cabeza, el caudillismo. Todavía tiene la foto de Juan Bosch en todas las reuniones del PLD. Amos y señores. Balaguer enterró el Partido Reformista. Balaguer enterró su propio partido porque el partido no iba a sobrevivirlo a él. No. Y en el PLD, toda esta lucha del PLD es por eso mismo, porque hay 2 cabezas. Y el partido no viene y le dice a ellos 2, se van los 2 porque el partido es la prioridad. No, todo lo contrario. El partido se dividió porque hay 2 cabezas. Sí. Dame ahora, Esteban. 8:26, Martín. ¿Eso es que ya estamos 10 minutos pasados? 13. Estamos 10 minutos pasados. Bien, pues miren, oigan lo que hay. Para cerrar,
lo vamos a hacer un poco invertido. Yo voy a dar mi opinión adelante. Bueno, realmente no. Comencemos por Amel, que es el nuevo en esta vaina. Dame Los últimos en llegar, los primeros en salir. Exactamente. Anyway, date un resumen de lo que hemos hablado para que básicamente la gente tenga una idea sobre lo que todo disparate que hemos hablado hoy. Bueno, de lo que él ha visto. No, y tu opinión personal. No, claramente, ¿no? yo llegué tarde también. Hay ciertas cosas que yo me imagino que me perdí, que tenían que estar buenas también. Me hubiese gustado más intervenir más, pero life is life. Está bien, pero no O sea que importa. casualmente antes de venir para acá, yo estaba teniendo, es irónico, pero yo estaba teniendo esta misma conversación en un grupo, de amigos donde yo estaba. Y realmente lo que sucede es que nosotros es un problema principal. Bueno, de hecho, en esa reunión yo estuve haciendo el cuento de tu mamá cuando fue a Francia, el cuento del cigarrillo. Que nosotros tenemos el factor Latinoamérica, que lo comenté anteriormente, porque nosotros lamentablemente no sabemos, primero, no sabemos aprender por cabeza ajena, que es una vaina lamentablemente muy necesaria. Nosotros no tenemos una identidad, no tenemos una identidad lo suficientemente arraigada para darnos seguridad y darnos un norte a dónde que tenemos que ir. Y mi conclusión fue que tenemos dos opciones. Podemos hacer un plan de aquí a 100 años, para ver si se arregla esta vaina, o lamentablemente, una de las pocas soluciones que nunca va a pasar es quemar esta vaina con la gente adentro y empezarla de cero. Que mira, siendo honestos, yo veo más posible la segunda que la primera. Porque eso, en este país, que llegue el siguiente gobierno, te toma tu plan de 100 años. No, yo quiero pensar que no, perdón. Yo quiero pensar que no. ¿Tú sabes por qué? Porque hay ciertas cosas que, bueno, lo hablaremos en el ranking de la semana que viene. Yo lo voy a anotar específicamente para tratar eso. Que hay ciertas vamos a decir, opiniones y secciones políticas que vienen subiendo que me parecen interesantes. A mí me gusta mucho la política, me gusta mucho la economía. De hecho, estoy estudiando de nuevo para meterme en economía. Y del movimiento sociopolítico que está subiendo, hay ciertas cosas que me llaman la atención. Yo no he dicho que son buenas, no he dicho que son malas, pero son cosas que me llaman la atención, que son interesantes, que yo creo que vale la pena rescatarlas, porque si no, cerremos esta vaina y no damos más, porque lamentablemente si no tuviéramos ninguno en el país todavía. Entonces, hay ciertas cosas que todavía yo creo que se pueden valorar, la trataré en el episodio siguiente, en donde yo sí estaré plenamente, pero yo creo que hay ciertas cosas que se pueden tomar en cuenta. No voy a abundar mucho en el tema, pero sí, hay ciertas cosas que son interesantes, que llaman la atención y que realmente casi todo está perdido, pero no totalmente todo. Martín, dale. En resumen, nosotros hemos hablado básicamente de política, derecha versus izquierda, pensamiento ignorante en general, de qué tan fácil es manipular a las masas y del hecho de que utilizamos medios de comunicación que en realidad no ponen sus bases de dónde se sacan. De ahí nos fuimos a debates, a el efecto bystander, de ahí el Milgram, y después de ahí al problema de qué tan fácil es manipular de nuevo a la población y después del partido político. En mi opinión, yo honestamente soy de las personas que se irrita mucho cuando se habla de la falta de educación sexual y de los temas particularmente, porque es algo que como psicólogo me toma todo el tiempo, a cada rato, trabajarlo cada vez que trabajo en parejas. Me imagino. Y recientemente incluso me mandaron un documento como de 2 o 3 páginas, me mandó un colega que está dando clase, y mira, estas son todas las preguntas que los estudiantes de nosotros tienen sobre el área sexual. Yo lloré, yo me levanté con eso y yo no había llorado en mucho tiempo. A mí se me salieron lágrimas de las preguntas que yo dije, ¿cómo puede ser que nosotros aún ahora tengamos preguntas de por qué suceden ciertas cosas? Las voy a mencionar, algunas de estas preguntas y temas las voy a mencionar en el próximo episodio con los rants porque es medio larguito. Pero sí, en resumen, yo entiendo que vamos a quemar todo y empecemos de nuevo. Me gusta más ese plan. El diablo. Esteban, dale. Por favor, no lo queme todo, pero dale. Deja algo. A mí realmente, para hablar de la hipocresía de la izquierda y la derecha, nada más que leer un poquito de noticias internacionales y ver a Estados Unidos y China echándose tierra al uno al otro. China por fin burlándose con las protestas, diciendo, bueno, ustedes que estaban tan alegres con las protestas en Hong Kong,
ojalá la señorita Nancy Pelosi pueda disfrutar ese hermoso paisaje desde la ventana que ya le tocaron en Washington, porque Estados Unidos es un nido de racismo y de discriminación y represión. Y yo, aunque tengan razón, ustedes no son nadie para decir eso. Tienen razón, parcial o totalmente, eso es otro tema, pero sí. Le pero falta calidad China, moral. Pero, exacto. Les falta, además que cuando Estados Unidos dice exactamente lo mismo de China, y que ese es uno de los temas que yo me impresionan y me ofenden del gobierno de Trump. El gobierno de Trump tiene esa hipocresía a un nivel, para mí Trump representa como todo lo negativo, porque la cultura estadounidense tiene muchas cosas positivas, como todas las culturas, tiene sus buenos y sus malos, tiene muchas cosas muy buenas, pero todo lo malo que tiene esa cultura está como concentrado en una sola persona, en Trump. Y una de las vainas que hace es él y su gabinete entero, que además es increíblemente, es masterful, como lo hacen, es poder hacer algo y luego decir, fulanito lo está haciendo, y que todos sus seguidores, como borreguitos, digan, ay, sí es verdad, fulanito lo está haciendo. Y ellos son los que lo están haciendo, incluso a veces peor, más notable y más obvio. Pero como son los primeros en acusar al otro, y dicen, ah, no, porque él está diciendo y él es honesto. O sea, y él ha vendido toda una falsa idea de honestidad. Es increíble el nivel de hipocresía que tiene ese señor y lo bien que puede manejar las masas, el manejo mediático y la gente que lo sigue. O sea, a mí me deja anonadado. Run the business country. Es que no es businessman, es entertainer. El tipo es un entertainer. Bueno, porque ni siquiera business. Porque ni siquiera es bueno para los negocios. Tú miras, tú miras su historial y no es bueno para los negocios, pero es muy bueno manejando a la gente, a los medios. Y es entretenido. O sea, tú lo ves y es entretenido. O sea, el mejor amigo de los medios, inclusive los que están peleando con él, ha sido Trump, porque todos los días da noticias. Ok. Moquete, dale para adelante, hermano. Bueno, primero, para darle una idea de Esteban, que yo le he compartido con todo el mundo, Trump es el primer presidente latinoamericano de Estados Unidos. Date, esa es buena. Opino igual, exactamente lo mismo. Sí. Es más, y tú ves a Trevor Noah, es el primer presidente africano de Estados Unidos. ¿Y crees que no? Para que tú veas que si mi sistema falla o no. Busca el Twitter de Trump y léelo con la voz de Hipólito Mejía. Como yo no Tuche. Mira, una cosa te va a cambiar la vida. Hazlo esta noche para que tú veas, te vas a reír. Pero no, ya en seriedad para cerrar. Señores, yo solo que digo, aparte de todo lo que hemos hablado, Black Lives Matter, tema de racismo, tema de derecha, tema de izquierda, yo nomás digo una cosa para concluir. Si para ti el valor de la vida humana se resume a un argumento de cuál es tu tendencia política, analízate. Sí. Porque tú no estás mal, estás malísimo. Eso es muy cierto. Eso es muy cierto. Bien. Mira, yo te voy a decir lo mismo que planteé más o menos como a la mitad del episodio, que es básicamente, señor, uno de los grandes problemas de la humanidad, y lo tenemos desde que el mundo es mundo, complacency to authority. Señor, edúquese, informe, eduque a los que están alrededor de usted, lea los argumentos tanto de una parte como de la otra. Trate de ser, porque no te voy a pedir que no seas emotivo, porque las emociones son parte, ¿no?, de ser humano, pero trata de ser lo más imparcial posible a la hora de tú leer tus opiniones. Trata de entender que los argumentos afectan a personas, no es a objetos, es a personas, y los afectan en situaciones muy sui generis. Y es cierto que no podemos hacer una política para cada quien en particular, que debemos de hacer, lamentándolo mucho, una política para la gran mayoría. Tristemente, hasta ahora esa es la única forma que podemos movernos, ¿no? Pero debemos de entender que debemos de ceder en algunos puntos, en otros puntos debemos de presionar más y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque al final del día, si lo único que tú haces es decirle a la autoridad, sí señor, tú tienes problemas. Tú tienes problemas porque tú no estás ayudando al país, no estás ayudando a tu sociedad, no estás ayudando a nadie, ni te estás ayudando a ti mismo, porque en algún punto
tú te vas a encontrar de frente a frente con esa autoridad en un punto en el que tú y la autoridad no están de acuerdo. Y entonces, después de todo este tiempo, tú te vas a gritar y vas a decir, pero mira, me están oprimiendo, que sé yo cuánto, y te lo aprieto. Pero los que estaban diciendo que lo estaban oprimiendo hace que sé yo cuántos años, eso no, eso no. Porque cuando es a mí que me afecta, ahí pego el grito al cielo y me quejo. Pero cuando lo afecta a otro, no, que él se la bandee y que se lo lleve el diablo. No, vivimos en una sociedad, aunque no lo queramos. Vivimos en una sociedad y esa sociedad tiene un contrato social y las autoridades de esa sociedad deben de respetar ese contrato social, deben de entender que es cierto que nosotros les cedemos ciertos derechos a ellos para adquirir otros derechos y otras protecciones, pero si tú me quitas esas protecciones y esos derechos, entonces ¿de qué vale? El intercambio se vuelve unilateral. Yo nada más te doy y tú nada más recibes y tú no me das nada a cambio. Entonces, así no se puede. Así inmediatamente la sociedad se deteriora y se rompe. Entonces, exacto. Y perdona que te interrumpa tu conclusión, pero no solo ayudas a los demás y todo, pero tú cierre, pero le ayudas a la misma autoridad a realizar mejor su trabajo porque evitas que caiga en esa corrupción y que caiga en esa degeneración. Que al final le hace daño también a ella misma. Exactamente. Bueno, simplemente para apoyar eso. Entonces, también, al final te voy a decir algo que decía Lenin, un tipo controversial incluso con mi propia tendencia política. Igual que el oprimido tiene el privilegio cada cierto tiempo de ir al gobierno y elegir su nuevo opresor. Exacto. Eso es muy cierto. Eso es muy cierto porque bajo las políticas tradicionales, el gobierno se ha convertido en el opresor de la masa. Y es triste porque cuando se habló, ¿no?, de lo que sería una democracia representativa y todo eso, es como el mismo Churchill lo dijo. El Churchill dijo, el mejor argumento de Churchill, él dijo, el mejor argumento en contra de la democracia. Él decía que el mejor argumento en contra de la democracia era una conversación de 5 minutos con el votante regular. Porque tú te dabas cuenta de que el votante regular no tenía ni la más mínima idea de lo que estaba haciendo y de lo que estaba votando y por quién estaba votando y por qué política y por qué vaina. Porque al final del día es eso, es la maldita ignorancia. No querer coger un maldito libro o coger el internet y educarte y leer, pero no solamente salir de tu echo chamber, ¿no?, de tus opiniones y empezar a leer las opiniones del otro y entender que, como el mismo Amel dijo, es posible, o sea, Laje tiene algunos argumentos que son buenos y válidos. Muchos de ellos son falaces. Quizá la forma como él lo proyecta es una forma, digamos, maliciosa, pero quizás algunos argumentos son buenos. El problema es que si nos enfocamos o lo apoyo o voy en contra totalmente, no hago nada. Tengo que analizar el argumento en todas sus vertientes y entender el argumento y desmenuzarlo para poder digerirlo y entonces llegar a una conclusión propia, a una conclusión que no tenga una pregrabación, que no tenga un preconcepto de lo que me dijo el Estado o de lo que me dijo mi pastor o de lo que me dijo Profamilia o lo que me dijeron los contingentes feministas o el conglomerado LGTB o lo que dice loco el New Media. Señor, tengo una fucking idea propia, pero bueno, para ya terminar con este episodio de hoy, señores, yo entiendo que este es uno de los episodios, quizás nuestro segundo episodio, no hay tanto realmente. Uno de nuestros 2 episodios. Esto no es Pasión de Gavilanes tampoco. No hemos pasado un poco del... exacto. No hemos pasado un poco del tiempo, pero es un tema un poco conflictivo, un tema que está muy en la palestra. De ahí es que viene el asunto, ¿no?, ¿verdad?, de que el RAN contraataca, strikes back, ¿no?, ¿verdad? Y obviamente es un tema que todavía entiendo que va a durar mucho tiempo más en la palestra, porque toda esta situación social que estamos viviendo hoy en día le está echando más leña al fuego en vez de echarle agua. Entonces, en vez de echarle agua, y básicamente, como el mismo Moquete dijo, cuando tú no le das una solución a ciertos elementos de la sociedad, esos elementos de la sociedad van a salir a buscar la solución a la mala. Entonces, tenemos que entender, analizar más la situación, tratar de decir menos argumentos desinformados, sin base, falaces y vainas, y entender el asunto. Yo lo quiero mucho a todos ustedes. Gracias, Esteban, Moquete, Martín y Amel, por estar conmigo hoy.
una vez más para yo poder ventilar todo esto, toda esta ira que yo llevo dentro, ¿no? Y como dijo Martín en el capítulo anterior, ¿no? Para evitar que yo haga un desajuste, que no lo voy a hacer, soy una persona muy racional y muy calmada cuando quiero hacerlo, porque no pongo esa cara, porque la gente va a dudarlo. Pero anyway. Yo porque no tengo cámara. Si me tranquilo que yo no sé, he tenido problemas con la grabación, no sé si van a salir sus caras, así que eso de pronto no se alcanza a ver. Bueno, pues anyway. Dime lo importante, Martín, cierra. Lo importante básicamente es, para dar una opinión tienes que informarte correctamente sobre ella de ambos lados para dar una respuesta propia y así tú te puedes crear tu propia opinión sobre el tema. Es lo mismo que las votaciones. Para concluir, no quiero dar un mensaje que sí o qué. Básicamente, si tú te informas sobre, por ejemplo, las votaciones o la política, para nosotros que estamos en Dominicana actualmente, tenemos elecciones hasta ahora plantadas para el 5 de julio. Ahora mismo es el momento para tú enfocarte, aprender quiénes son las personas que van a venir con ese presidente, que van a venir, y tú te informas de la política de cada uno de ellos, de quiénes son estas personas y qué plantean y de qué lado. Y ahí tú vas eligiendo. Y así tú no tienes que elegir directamente tu presidente y toda la persona de su partido, sino tú coges el presidente y tú coges la persona que se identifiquen con los ideales que tú tengas. Exacto. Sí, bueno, pues entonces, señores. Ajá, dile, Esteban. Sí, no elijan el que es de su partido porque es de su partido. Elíjanlo porque creen que es el que va a ser el mejor para el país. Estoy de acuerdo. Bien, pues señores, los quiero mucho. Un abrazo a los 5, bueno, a los 4, porque no me voy a dar un abrazo, aunque yo me puedo dar un abrazo yo mismo. Claro, amor propio. El amor propio, pero acá, muchachos. Sí, que ya está bien, no me critiquen. Hazle a los demás lo que quieres que te hagan a ti. Exacto. ¿Cómo es? No era así, Esteban, no era así. Llévatelo, Cundo. Contrólate. Llévatelo, Cundo. Llévatelo, Cundo. Yo ustedes saben, se me cuidan. Yo quiero mucho.